Sean todos bienvenidos. Mi nombre es Daniel Simanca, inversor individual, trader de la Bolsa de Valores de Nueva York. Y en este caso representando a la Universidad de Trading. A continuación explicaremos cómo detectar las zonas de compra para ejecutar operaciones call y put. Como ejemplo vamos a tomar el SPY, el ETF que replica los movimientos del Standard & Poor's 500 con fecha del 27 de julio de 2020. Aquí vemos que el precio del ETF abre con gap up, abre sobre esta zona e inmediatamente comienza a caer. Como se enseña en la Universidad de Trading, las zonas de pivot point, que es esta línea puntiaguda de color morado, son zonas donde el precio tiende a rebotar. Era muy probable que el precio tendiera a rebotar aquí, en esta zona precisamente. ¿De dónde habíamos sacado, por ejemplo, esta zona? Esta zona la habíamos sacado del pre-market, ya que habíamos analizado el pre-market y estábamos viendo justamente lo que sucedía y observamos que el precio durante la jornada previa a la apertura había tocado esa área en varias ocasiones, al igual que esta en la parte superior, que era la zona de posible resistencia, que fue el alto del pre-market. Entonces, con eso en mente y ya planificado y sobre todo analizado durante el pre-market, vemos como el precio comienza a caer, pero hace un rebote bastante interesante acompañado de volumen. En ese momento se empieza a configurar la zona de compra para call. Aquí podemos observar cómo el precio de este contrato cayó hasta un mínimo de 1,33. Vemos que el precio del ETF comienza a subir, así que organizamos una operación tipo call, en este caso, y podemos asumir la entrada a partir de cualquier punto por encima de 1.39, 1.40 y el riesgo va a estar aquí en esta parte inferior, 1,33. Entonces observen que si intentamos entrar en esta área, lo que tenemos como riesgo son $10 por cada contrato. El primer objetivo siempre será la apertura, ¿no? El precio de apertura. Ese es nuestro primer nivel, que se logra muy rápidamente. Luego de ahí, pues entonces vamos analizando cómo el precio se comporta en esa área que nos va mostrando a ver hasta dónde puede llegar. Si quitamos ya la zona de pre-market porque ya habíamos configurado nuestra posición, ya sabíamos cuál era nuestro análisis, podemos observar cómo el precio rebota muy cerquita de la zona de pivot y eso me empieza a configurar una zona de compra para call. El siguiente objetivo, como verán, podía haber sido la zona de resistencia 1 o la zona que ya habíamos analizado, que era la zona más alta en el pre-market. Y prácticamente alcanzamos esa zona en esta vela, empezamos a alcanzar la zona. Entonces vamos a medir el riesgo para que ustedes puedan analizar que el riesgo era de un 4,41% y la zona de la salida arrojó un 44% y en el punto máximo 55,93% aproximadamente es lo que esta entrada podía generar. Si lo vemos como el riesgo, realmente tenemos varias veces ganado el riesgo, por lo menos 2 veces es lo que debemos buscar en cada trade. Aquí tenemos, ya llevamos 5 veces el riesgo y aquí seguimos avanzando y tenemos más.
hasta la zona que habíamos colocado como salida, prácticamente tenemos, vamos a cambiar el color del riesgo y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces el riesgo, quizás un poco más, pero con el plan que teníamos, esta es la zona de riesgo, zona de entrada, que es la zona de entrada para call, y aquí encontramos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces el riesgo justo ahí. Ahora que si analizábamos un poco cómo se comportaba en esta zona, pues alcanzábamos un poquito más, pero 8 veces el riesgo es bastante bueno. De hecho, en el momento en que el precio empieza a retroceder, ya podíamos estar buscando, por ejemplo, una salida que coincidía con 8 veces el riesgo. Entonces, ese es uno de los puntos bastante buenos. Es muy interesante ver cómo la zona de entrada, zona de compra, estaba en esta parte y el riesgo era menor, ¿no? Era un riesgo muy bajito comparado con la proyección que podía tener el movimiento, que al menos como primer medida, salir en el precio de apertura nos daba 1, 2, 3 y casi los 4 veces el riesgo. Y esto no solamente pasó una vez, sino que pasó 2 veces. Aquí lo van a observar. Voy a ampliar acá y ahora ustedes lo van a ver que cuando el precio empezó a caer y llega a esta zona, fíjese que llega muy cerquita a la primera zona que habíamos detectado como zona de compra. Resulta que el contrato vuelve a la misma zona. Aunque el precio no había tocado, el precio del ETF no lo había tocado, el precio del contrato sí. Y a partir de aquí se empieza entonces nuevamente a configurar otra zona. Esa zona la podemos, digamos, tomar desde cualquier punto, teniendo en cuenta el mínimo de esa área y a partir de aquí hacer la misma entrada y empezar a configurar las veces que vamos a tomar ganancias. Pueden ser 2 veces y aquí, por ejemplo, 3 veces, ¿no? Y si lo vemos, encontramos que el precio comienza a retornar buscando nuevamente la zona anterior. Entonces ahí encontramos que el precio avanza incluso hasta 4 veces en ese primer, digamos, movimiento de recuperación. Obviamente vuelve a caer, vuelve a generar otras zonas de compra para seguir avanzando, que al final del día, pues el precio terminó mucho más alto, casi en la resistencia número 2 que ya la teníamos analizada en el pre-market, como el precio fue de zona de pivot, zona de resistencia 1 y zona de resistencia 2. Y aquí encontramos configuración de una zona de compra, 2 zonas de compra y más adelante se configuró otra zona de compra haciendo el mismo movimiento, encontrando la zona de compra y a partir de ahí el riesgo cada vez es menor, ¿no? Entonces aquí son 2 zonas similares para la compra. Observen aquí, justo en esta zona, que genera 2, 3 y 4 veces el riesgo. A partir de aquí también vemos la posibilidad entonces de comenzar a generar 2, al menos 2, al menos 3 y 4, por ejemplo, ahí en esa área también, porque cuando llega a esta área no sabemos si realmente va a continuar, pero teniendo en cuenta lo que ya hemos explicado y lo que podía suceder, podíamos entrar y, digamos, sostener la posición hasta lo máximo que se pudiera, más o menos hasta ahí. Entonces aquí tenemos otra zona de compra. Esta es la zona de entrada para ese movimiento y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Es decir, este contrato nos dio varias entradas, ¿no? Nos dio una aquí en la apertura, otra más o menos a las 11 de la mañana, 11:36 hora de Nueva York, luego a las 2:56 hora de Nueva York, se dio varias veces.
Este es un ejemplo claro de lo que puede pasar entonces con las zonas de compra en call. Esto funciona de la misma manera para acciones. Aquí vamos a colocar un pequeño ejemplo. Vamos a colocar el ejemplo, a ver, un año, un día. Veamos cómo se ve esto. Quitemos aquí los pivots, los vamos a desactivar un momento. Y vamos a colocar aquí los trades que hemos hecho. Acá tenemos un claro ejemplo. Observen, esta era el mínimo. Aquí empieza el precio a salir, pero ya yo sé dónde está mi riesgo, que es en esta zona. El precio avanza, retrocede, pero justo en esa zona donde ya yo estoy preparado, el precio comienza a rebotar. Luego de varias jornadas, 1, 2 y 3 veces el riesgo. Es la misma situación. Encontramos la zona de compra justo en este nivel y con el riesgo más bajo posible. Yo entro acá en esta zona esperando a que rompa y continúe, pero hace retroceso, pero hoy ya tenemos el resultado. Entonces ya lo encontramos. De hecho es la zona de resistencia anterior. Vamos a ver si logra superarla para continuar y si vemos la posibilidad, pues entramos de nuevo. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, hoy lo vimos, digamos, en la jornada. Fíjense cómo esperé a que hiciera un nuevo máximo. Como vi que no pudo, pues decidí salir ahí, en esa área, y esperar entonces si hay continuación para seguir y apoyar ese bonito movimiento. Bueno, ahora cambiemos. Vamos a ver las zonas para put. ¿Ok? Listo. ¿Cuáles son las zonas para put? Y vamos a trabajar con el contrato 321. Bien, entonces fíjese cómo el contrato pierde todo su valor, obviamente por el movimiento que hace el ETF, pero en esta zona encontramos justo aquí cómo el precio genera unos mínimos en la zona de 1.43 a 1.45, que coincide con esta área más alta, aquí, que es donde el precio ya no puede avanzar. Aquí encontramos una zona muy pequeñita donde el precio ha intentado caer, no lo ha podido, y en el ETF vemos que el precio ha intentado subir y no ha podido. Esta es nuestra zona de compra para put. Si ustedes se dan cuenta, la zona es tan pequeña que uno puede entrar en cualquier punto. Vamos a colocar, digamos que entramos a 1.50 y vamos a duplicar para ver cuánto es lo que se puede, digamos, generar en la zona de compra. Y hasta el momento o la parte donde más cae el precio del ETF y es donde más valoriza este contrato. Fíjense que encontramos una alta valorización hasta ahí aproximadamente, lo voy a marcar, y esta sería mi zona de compra para put con un riesgo muy bajito, porque si el precio de este contrato cae de aquí es porque el precio del ETF sube de esta zona y el stop me va a tomar una cantidad mínima de dinero en pérdida, pero me puede dar una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete veces lo que arriesgué. ¿Ven? Y ahí lo tienen, mire, una, dos, tres. Si sales con dos, estás bien. Si sales con tres, sales con cuatro. Si esperas un poquito más, bueno, eso ya depende del perfil de cada uno. Pero encontrar la zona de compra es súper, súper fundamental, ¿no? Ahí lo encontramos, nos dimos cuenta que el precio no pudo avanzar aquí y el precio del contrato put no pudo caer. Y por eso encontramos esta situación que a lo largo del día también se generan nuevas zonas. Por ejemplo, hay una zona que se genera aquí en este nivel
pero no es igual a las demás, no se identifica de la misma manera, pero empezamos a encontrar unos puntos mínimos que coinciden, por ejemplo, aquí en esta área, que es donde el precio intenta subir, pero realmente no puede. Si encontramos ese nivel será nuestro riesgo y de aquí en adelante lo que podamos producir. ¿Ven? Eso sería básicamente. Entonces, hagamos el ejemplo con la cantidad que se pudo haber tomado en esta área. Y, por ejemplo, tenemos 1, tenemos 2, tenemos 3, que ya con 3 pues vamos súper bien. Tenemos 4, tenemos 5, 6, 7 y 8 veces e incluso llega tal vez a 9. ¿Ven? Por el riesgo tan bajito que se toma en una zona de compra. Entonces, la zona de compra para este contrato put nuevamente comienza en el mínimo es 1.21, uno puede comenzar a comprar a partir de 1.24 o si lo quieres más arriba, 1.26 también se puede, pero igual esto da, en este caso dio 9 veces, 2, 4, 6, 8, 9, incluso 10 con el riesgo que teníamos tan pequeño. Si el riesgo es un poco mayor, digamos hasta aquí, igual la recompensa es de 1, 2, 3, 4 veces el riesgo. Entonces, las zonas de compra para put son generalmente las zonas más fuertes de resistencia para el ETF o la acción en este caso. Vamos a ver, por ejemplo, qué sucedió con Moderna el día de hoy. Moderna, por ejemplo, hizo algo bastante interesante. El precio cae en la apertura, rebota. De ese rebote se genera un nuevo mínimo, que lo vemos aquí, justo aquí en esta zona. Entonces, en ese mínimo que nosotros estamos viendo ahí, el contrato seguramente hizo una zona de compra. Veamos si efectivamente hizo una zona de compra. Claro que sí, miren. Justo aquí, ustedes pueden notar cómo no bajó más de ahí el contrato tipo call, justo ahí. Y acá encontramos un nuevo mínimo, aquí hay un nuevo máximo, pero el contrato se mantiene ahí, no cae. Así que la entrada aquí, a partir de cualquier punto el que yo quiera, tiene como punto mínimo o stop justo en esa zona. A partir de ahí, entonces comienzo a contar al menos 2 veces mi riesgo para mantenerme dentro de la operación y buscar, por ejemplo, una salida, como pasó aquí, ¿no? 1, 2, 3 veces el riesgo. Aquí lo vamos a delimitar bien para que se vea. Entonces, esta es la zona de compra con un riesgo en la zona de 1,54, una entrada tal vez en 1,68, 1,70 y tenemos 1, 2, 3 veces. Si aguantamos el retroceso, pues seguramente encontraríamos un poco más de ganancias aquí en esta zona, justo aquí, llegando a 6 veces el riesgo en esta área. Entonces ahí lo pueden encontrar. Y rápidamente, solo viendo el gráfico, puedo saber que esto de aquí es una zona de compra para put, ¿sí? Justo en esa zona. Por ejemplo, si estamos en la zona de 80,38 aproximadamente y vemos que el precio no puede subir, habrá un contrato que empezará a darnos excelentes resultados. Por ejemplo, con Moderna, el contrato pudo haber sido, no sé, un 77, un 75 por el punto donde se encontraba
Así que lo vamos a marcar para que ustedes vean que sí funciona de la misma manera. Entonces, observen, tenemos aquí 80,62, 80,46 puntos más altos que no puede superar el precio. Y encontramos que este contrato tiene los puntos más bajos en estos niveles. Miren, ahí está. Ahí se nota bien lo que estaba sucediendo. Entonces, en esta área que vemos aquí, ya encontramos un riesgo a partir de 2,60, así que si entramos, por ejemplo, en 2,75 o en 2,80 para que sea de pronto más arriba la entrada, de igual manera vamos a encontrar que la ganancia puede ser de 2 y 3 veces el riesgo que estamos asumiendo. No sé si alcanza para 4. Sí, claro que sí alcanza. Y todo porque hemos encontrado una zona de compra para put. Entonces, entramos aquí en 2,80, arriesgando básicamente $20 y podemos hacer 1, 2, 3 y 4 veces ese riesgo asumido. Ven cómo la zona se vuelve a encontrar. Aquí también encontramos una nueva zona, pero digamos que ese nuevo alto ya no estaba como para hacerlo en ese momento, porque lo ideal es que este alto sea más arriba, como para poder encontrar una zona nueva que tenga bajo riesgo. Pero entonces después de ese gran regreso que hace aquí, pues era más difícil encontrarla, ¿no? Y de hecho, pues volvió a esta zona y de esta zona volvió a caer, configurando otra entrada, más o menos aquí está la altura de la entrada. Fíjense cómo uno encuentra la zona de compra con este mínimo y a partir de aquí, con la entrada, uno puede generar duplicación de 2 y creo que 3 veces el riesgo. Así que está perfecta la zona de entrada, zona de compra. Esta, bueno, estuvo bastante bien porque nos daba la señal justo aquí. Esta no tanto, pero funciona de igual manera cuando encontramos ese valor mínimo y empezamos a trabajar con el riesgo muy bajito, porque en eso consisten las zonas de compra para call y para put. Encontrar zonas de riesgo muy bajitas donde el stop sea muy pequeñito y nosotros podamos avanzar 2 o 3 veces de acuerdo al riesgo asumido. Si podemos avanzar más, pues será mucho mejor para nosotros. Pero en general, encontrar esas zonas es algo que deben practicar mucho. Con esta explicación seguramente lo van a lograr y van a encontrar buenas zonas de compra practicando lo que acabamos de ver. Y en todo momento se van generando, ¿no? En todo momento se van generando. Y esto funciona tanto para hacer trading, digamos tipo scalping, como para hacerlo también, por ejemplo, en swing trading, porque básicamente es el mismo principio, ¿no? Cuando encontramos ese valor mínimo, es el momento de empezar a hacer el trade con el riesgo menor, ¿sí? Con el menor riesgo. Entonces, ahí vamos encontrando esos puntos interesantes que los hemos denominado zonas de compra. Muchas gracias por su atención. Espero que esto agregue un gran valor a su actividad de trading y que comiencen a ver el mercado con otros ojos, ¿no? En esos puntos donde generalmente pensamos que todo se va a caer, es cuando generalmente compramos más económico, con menor riesgo y una probabilidad mucho más alta de generar ganancias.